Buenos días, estudiantes. Buenos días. Hoy día vamos a revisar el acuerdo que habíamos quedado el día de ayer. Hoy día 22 vamos a chequear y dejar definido ya los grupos de trabajo y sus campañas. Yo recibí entre el día de ayer y hoy día en la mañana 7 correos indicándome los grupos de trabajo y las campañas. ¿Ya? Ahora, hay alguien, en el caso de Alondra Sea, Camila Cisterna y Carla Lara, que en el ciclo noticioso no queda claro, que tenían que definirlo. ¿Hay alguien de ese grupo escuchándome? Alondra, Camila, Carla. No. Bueno, ¿quién me hacía una consulta recién? Yo, Marisela, Marisela, cuéntame. es que la campaña, o sea, como le comentaba, no le envié el correo porque tengo dudas con la campaña publicitaria, ya que habíamos elegido una, pero después desapareció. Ya. Ah, ya. Entonces, Ya, sí. Ayer que hablamos que se va. No está nada. sí, no, Ya. se perdió. Entonces. Entonces, lo que pasa, elegimos la campaña del osito, del pan ideal. Ah, ya. Mimbo. Ya. Encontré, encontré en radio, está el comercial, en televisión, pero en diario buscamos en las últimas noticias, la tercera, la cuarta, Publimetro, que son los diarios gratuitos a los que pudimos acceder, Ujú. no estaba. Pero sí en redes sociales como en Facebook, está clarito. Perfecto. Ya. Está bien. Entonces mi pregunta Sí, es si ocupen. puedo cambiar el diario por el Sí, Facebook. claro, no hay problema, porque la idea es que sea la gráfica. Sí, por eso le iba a Ya. comentar que es como lo mismo que está en el diario, pero Perfecto. está en el... Muy bien. Hágalo nomás. Ya, Profesor, muchas gracias por la Entonces, ayuda. perdón. Entonces me van a enviar ahora el correo con su grupo de trabajo y la campaña y el ciclo, ¿verdad? Para poder ir Sí, completando al tiro. toda la nómina, ya. O no necesariamente al tiro, pero después de la reunión para yo tener ya el registro completo que estoy anotando aquí. ¿Quién más? Ya, profesor. profesor, una ¿Sí? consultita. ¿Quién? Fernanda, Fernanda Belén. una consulta con lo mismo que le pasó a Marisela. ¿Ya? Resulta que también busqué bastante en prensa ¿Mm? acerca de Gasco ¿Ya? y sobre todo esto de Gasconet. eh, y resulta que esta campaña empezó hace un par de años igual, pero actualmente la única publicidad se está como más en redes sociales. ¿Ya? Entonces ahí no sé bien qué Ya, hacer, no, si no ocupar importa. la vieja o ocupar la nueva de redes sociales. Mira, si no está, ocupemos la de redes sociales. Oye, Gasco, ¿alguien ha pensado en Lipigas? La del perrito. ¿La del perrito, la del El Lipigas? perrito. Sí, el No, Lipigas, no, po. no sé qué no. Mira, es interesante esa campaña por la variación lingüística. Sí, eso ¿Eh? es verdad. Claro, está lleno de alusiones, qué sé yo. eh, Al principio dice deje la agüita de murciélago. claro, claro, o sea, a ver, deje de tomar eso, señores, y atiéndame. ¿Ah? Bueno, no sé, es porque me llama la atención, no es que tenga que ser esa. Pero la que sea, por favor, comuníquemela, ¿ya? A ver, si lo de la prensa, lo de la prensa es importante porque ahí aparece la gráfica y aparece texto y aparece texto y gráfica, ¿ya? Pero si no está en un medio y está en internet, no importa, ¿ah? Eso es para todos. Ahora, alguien podría tenerlo en prensa y en internet, mejor todavía, ¿ah? Y por ejemplo, en ese caso que le dije recién de Gasco, que la campaña en sí en prensa está, pero del 2017-2018,
¿La ocupo igual o Pero, es muy pero a distinto? ver, ¿tiene diferencias con la actual? Tiene pocas diferencias. Cambia, por ejemplo, como los modelos, las personas que están haciendo el comercio, o sea, el anuncio Ya, no son las mismas, pero en sí el fin es el mismo, porque los dos hablan de cómo pedir gas por la aplicación. ya. Ya, te preguntaba porque si estaba bien asociado al tema COVID y eso, la idea es que esto aparezca. Pero si no tiene diferencias importantes, la que tú ves ahora con la que puedas tomar de anterior, ocupa la anterior nomás. Ya vale, Ok. ya profe. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo han, a ver, estoy pensando en el modelo de publicidad, estoy pensando en el esquema, ¿no? Eh, ¿Han logrado averiguar información sobre la agencia de publicidad? Yo sí, ¿Sí? ¿De quién es? Maricela, ¿tú en qué campaña estás? en Bimbo, el de la Ah, cesta, ya, perfecto. del pan ideal. Ya, Sí. Encontré la agencia que le hace la publicidad a Bimbo en Empresa General, pero ya. así como del oso en particular no la he ¿Qué encontrado, agencia pero es? no sé si sirve. Espera un segundo, la busco al tiro que no me acuerdo mucho el nombre. Prolam. No, es una chiquitita que está en Las Condes. Ah, se llama Cansei. Ya, ya. No, no la ubico. ¿Lo buscaste en internet? Sí, esta agencia está... Ah, ¿La buscaste en internet? sí, ¿Y sí la busqué. tiene página? Esta está... sí tiene. Ya, Tienen, la vi en Instagram, la vi en página de internet y la encontré por ahí por Google. Sin ya, querer la busqué. La encontré. ya. Y esta está en esa que dijo usted, esa, ¿cómo se llamaba? Dentro ACHAP, de la agencia. la Asociación Chilena de Agencia de Publicidad, la ACHAP, está ahí, ¿no? Esa misma. Ya. Ganó un O sea, premio de ellos. ya, o sea, esa página es gremial, ¿ah? Esa página tiene que ver con que agrupa las agencias que operan en Chile. Sí, aquí está. Sí, ahí Está dentro de ella. recuerden que ACHAP no es la Asociación de Agencias de Publicidad Chilenas, sino que es la agrupación, la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad. O sea, por lo tanto, en esa asociación gremial y colectiva también participan filiales de agencias de publicidad extranjeras. Por ejemplo, McCann Erickson, J. Walter Thompson, esas son agencias mundiales. Y además son centenarias, ¿eh? Iniciaron este negocio hace más de 100 años. No, está bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien más por agencias? ¿Alguien más ha encontrado agencias? ¿Por qué es importante señalar cuáles son las agencias? En un análisis, ¿por qué es importante señalar cuál es la agencia de publicidad que creó esa campaña? Pregunta teórica en general. Ya, pues niños, ¿Mm? ¿qué dice el apunte donde aparece agencia? El emisor persuasivo. ¿Mm? ¿Alguien que responda?
Como ven, tengo mi sponsor yo, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Sí, Ya. ¿Ah? Nescafé. Claro, mi sponsor. ¿Ah? Eso significa que me paga a mí para que yo lo muestre aquí en... Profe, ya Profesor, encontré lo que preguntó Ah, en el apunte. ¿qué cosa, perdón? A ver, de a Ya uno. encontré lo que preguntó en el apunte. O sea, Ya. ya encontré lo que usted preguntó que está en el ¿Qué apunte. dice de la agencia? Dice emisor persuasivo, dice, representa a la agencia de publicidad responsable de la creación, producción y vehiculación de la campaña analizada. En esta etapa del análisis es posible inferir los objetivos de comunicación perseguidos en la acción publicitaria. Ya. Si uno estudiara bien a fondo el tema de la agencia y pudiese tener acceso al briefing, el brief significa resumen, significa... el brief es un documento que elabora la agencia cuando hace una campaña. ¿Estamos? Porque una campaña no es que se lancen ya, hagamos, no, sino que se programa. Y en ese brief hay antecedentes acerca, es decir, ese brief se forma con toma forma con la información que recibe del grupo o otra empresa o la propia agencia que estudia el mercado y le entrega información acerca de los consumidores. Le entrega información psicográfica, le entrega información acerca de sus usos, costumbres y culturas. Ese brief, además, ese documento que es referencia para construir la campaña publicitaria, además, eh, en él se plasma lo que es el CCC, Concepto Central Creativo. Ese es un dato ese es un dato que debieran ustedes registrar. ¿Ah? El concepto central creativo. Porque ese concepto central creativo que muchas veces se plasma en el eslogan. ¿Ah? El eslogan de una campaña normalmente nos entrega buena información acerca del concepto central creativo. ¿Y qué es este concepto central creativo? Es una idea, es un concepto, puede ser un color, puede ser un personaje. Eso los publicistas lo manejan muy bien. El CCC es aquello que estructurará y generará el sentido de toda la campaña. Es como el corazón significante de la campaña. ¿Cuál es la idea que la motiva, que la estructura? ¿No? Eh, ese concepto ventral creativo, que es una herramienta de trabajo para las agencias para construir una campaña publicitaria, como les digo muchas veces, no siempre, pero muchas veces se aprecia en el eslogan de la campaña, que es por donde uno podría entrar a la campaña y analizar y tener más luces acerca de cuál es el eje creativo. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ya. ¿Algo más? Profe, de Gasco de nuevo, me perdón. Ya, dígame. profesor, yo le iba a contar Ay, del producto exacto. A ver. Eso quería preguntar yo. ¿Sirve la que le dije? Sí, 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 Que es claro. de la marca, Sí, 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 está bien. porque cuesta encontrar Bueno, la se los vengo imagen. diciendo hace meses, ¿no? Acuérdense, Sí, o no. Le dije hace como 3 meses, cabritos, sí, busquen una campaña. No van a estar disponibles ahí todo el tiempo. Pero ¿quién le hace caso a sí, uno? puede ser preguntar. Nadie le hace caso a uno. Profesor, Además que, no, Ah, no, en una parte de donde sale la tabla de la campaña para hacer el análisis, al final sale valoración de la campaña. Eso es evaluación, evaluación, valoración, no, evaluación, sí. evaluación. Eso los comentamos Eh, ayer. En el modelo, en la tabla donde se colocan los resultados,
hay una columna vertical que dice descripción y ahí abajo una columna horizontal al término del modelo donde dice evaluación. El análisis tiene dos momentos. El análisis significa describir la campaña en todos los conceptos que se solicitan. Y finalmente hay un cierre, que es la evaluación que usted hace, que cada uno de ustedes hace de esa campaña, en términos de calidad, de creatividad, de lo que estimen Valora. ¿Ya? Ya, profesor. Sí. Gracias. La única condición para que esa evaluación sea correcta es que lo que tú digas allí, lo que tú evalúes, los juicios de valor que pudieses expresar, tienen que estar refrendados por la descripción. O sea, tiene que tener una base en tu propio trabajo. ¿Alguna otra consulta sobre el modelo y sus partes en periodismo? Profe, Dígame. no, soy de publicidad de Gasco. No, sigamos con publicidad, no es problema. No, era por la agencia publicitaria de Gasco que ¿Ya? estuve buscando y me sale que estaba en cargo de la Universidad de Diego Portales, en la ¿Ya? Escuela de Publicidad, Museo de la Publicidad. ¿Ya? Entonces, no sé si está bien esa agencia publicitaria. Es decir, actúa como tal. Sí, actúa como ella. O sea, en sí, esta universidad tiene alianzas con la ACHAP, con la No, Asociación yo tengo de Realizadores. entendido que la Escuela de Publicidad de la Diego Portales, así como de otras universidades, tienen un área de negocios en la que producen publicidad. Ah, ya, Como son entiendo. universidades privadas, pueden desprender negocios del giro principal que es la universidad. Entonces Ah, pueden vender y prestar servicios siendo el dueño la agencia, o sea, perdón, la universidad, pero la agencia de publicidad es un negocio aparte, es una agencia común y corriente, cuyo dueño es la Universidad Diego Portales. Pero como tal ellos tienen que tributar y dar boleta y todo eso. ya. Entonces simplemente dejo como la escuela de Ahora, publicidad sí, pero no de tiene un universidad. nombre en particular esa agencia. Dice Escuela de Publicidad, Museo de la Publicidad. Técnicamente es Museo de la Publicidad el nombre. Ya, Y pertenece a la Universidad Diego Portales. ya, y es curioso. Y ellos son los que se hacen cargo de la... De las publicidades de Gasco. Ya, 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 ya. Ya, perfecto, pues hagámoslo así. Yo voy a entrar, mientras tanto voy a averiguarlo porque me parece... Yo sabía que tenían una línea de negocios en la UDP, pero no sabía, no tengo claro si esa agencia de publicidad es autónoma. Esa parte es la que Ah, tengo. ya. Para, Ya, para ya. nosotros da lo mismo, ¿ah? Tú no te, Ok. tú no te preocupes, no. Es que Ya. Me a mí me, estaba empezando a me buscar. saltó la curiosidad nomás. Ya. No sé a mí Ya, también, así que igual voy a buscar si encuentro. claro, a ver, ¿qué relación de dependencia hay entre ese grupo que hace publicidad, que no es una agencia, que se llama museo, qué sé yo, y la universidad? ¿Mm? Ya. ¿Algo Perfecto. más? Gracias, profe. Como nada, por nada. Algo, sobre periodismo ahora, si es que alguien, o si alguien sigue sobre el ciclo. Yo quería hacer una consulta que creo que aclararla una vez más es importante sobre el concepto de noticia. ¿No? Absolutamente claro lo tienen todos lo que es la noticia, lo que es noticia según el modelo que estamos trabajando nosotros. Un hecho noticioso. ¿Quién está trabajando quiénes tienen responsabilidad dentro de su grupo con desarrollar el trabajo sobre el ciclo noticioso? ¿Quién de las personas que están aquí participando ahora? ¿No hay nadie trabajando en periodismo? ¿Cómo que no? Si tienen que... Trabajen en paralelo, chicos, no van a alcanzar, el tiempo es poco.
Aquí hay grupos hasta de 5 personas, ninguno tiene menos de 4. 2 y 2 y a trabajar. Yo estoy Bien, trabajando en lo que es la campaña publicitaria. ¿alguna duda sobre la aplicación del modelo de análisis de ciclo noticioso? Yo ya hice una pregunta que es para todos, ¿ah? No necesariamente para los que estén trabajando en esto, para todos los estudiantes. El concepto de noticia, ¿les queda claro? Porque es central, ¿no? Acuérdense Profesor, yo que, creo que sí. acuérdense que el modelo tiene como eje el análisis de ese concepto. Así como el concepto de campaña publicitaria es fundamental en publicidad porque el modelo es eso lo que analiza. En el caso del periodismo lo que se analiza es la noticia. Y por lo tanto hay que tener mucha claridad acerca de cuál es el objeto que está siendo analizado. Si bien es cierto se llama ciclo noticioso el conjunto, lo que en definitiva se analiza son noticias en particular. Bueno, no tenemos más. Bueno, ya llegará la otra semana, ya llegarán los plazos para que el ritmo se acelere naturalmente, digo yo, ¿no? Ya, pregunta, ¿estos son los únicos grupos que van a ver? Yo tengo 7, hay uno que quedó de mandarme ahora, Profesor, yo le acabo de mandar el correo con los... no lo había enviado antes, tú no, ¿no? No, Ya, entonces, es que sí, 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 había quedado con la confusión porque hace como un mes habíamos ya enviado todo a través del foro de Moodle. ya, es que ahora yo necesito otro detalle más, de nuevo. Ya, entonces, eh, me falta usted, Carlos Alberto, ¿eh? Sí, Ya, ya, ahí va ya, va como, usted ya son el número, ese grupo 8, el octavo grupo que aparece enviando mi información. Y yo quisiera ya. saber hoy día cuántos más hay, cuántos grupos más pueden haber. Hay una señorita que me dijo que también tenía que mandar que está ahí, está por ahí. Sí que están todos. Bueno, vamos a esperar entonces a que el día de hoy, durante el día, no más allá, se, eh, se, se complete la nómina de grupos de trabajo con participantes y productos mediáticos que se van a analizar. Quiero que nos quede claro ahora, hoy día, en esta semana. También para tener en cuenta, para tener claro cuántos estudiantes son, porque yo todavía no tengo idea de cuántos estudiantes finalmente quedan en el curso. ¿Ustedes tienen alguna proyección sobre eso, alguna idea? No, profe. Son súper pocos los que se conectan en algunas clases, son máximo 20, pero en otras clases son aumentos. Pero es una de las clases en a la que asisten más. Pero por lo general son 17 Ya. alumnos los que se conectan. Bueno, nosotros tenemos ahí un 18, 19, 20, a veces hemos tenido otros, pero claro que lamentablemente eso no nos da un número no nos informa acerca de la cantidad real de estudiantes. Fíjate que yo tengo aquí, tengo 7 grupos, 7 por 4, ¿cuánto es? 28, Sí, 28, 29, ponte tú. 33, 34, en este minuto hay como 34 estudiantes.
Si es que con lo que ha llegado ahora y lo que va a llegar, estoy con el grupo 8 que va a llegar. Me parece que hay un grupo al que una niña me decía que falta todavía que el grupo, que sería el grupo 9. Ya hasta ahí llegamos. ¿Estamos? ¿Y alguna otra consulta, muchachos? ¿Es su tiempo? ¿Es su internet? ¿Mi internet? Aprovechen, aprovechen. Profesor, Dígame, Carlos. cuando nosotros tenemos que hablar en el ciclo noticioso sobre los contextos, por ejemplo, en el ámbito político, en una noticia que tiene que ver con el asesinato de una persona en vía pública, ahí tendríamos que recurrir a un contexto judicial exactamente. Claro, claro. A ver, cuando digo contexto político estoy hablando de un contexto político en el sentido amplio, ¿ah? No en el sentido de partidismo, sino que en el contexto de cómo, por ejemplo, hoy día, a través de los instrumentos del Estado, se maneja o no la delincuencia, ponte tú. ¿Cuáles son, cuál es el mecanismo con el que trabajan las policías? En fin, a eso me refiero yo al contexto político. Además, la delincuencia como tal, la delincuencia es un fenómeno social, es un fenómeno que también está motivado por razones políticas. ¿Me entiendes? Político, tú dices en el sentido legal, en el sentido judicial, claro, también es un aspecto, no cabe duda. Yeah. Y cuando hablamos del contexto mediático, es por el medio por el cual se está transmitiendo el... Claro, no es lo mismo una noticia que vaya en el Mercurio a una que vaya en la Cuarta. O sea, la noticia, por eso que les preguntaba yo por el concepto de noticia. A ver, un hecho social, un acontecimiento social, que es la base de la noticia, puede ser, y de hecho es, construido como noticia dependiendo del ángulo y de la visión con el que se tenga respecto de ese hecho social. ¿Está claro? ¿Sí? La- las situaciones tienen muchos ámbitos, tienen muchos aristas, tienen muchos ángulos para poder visualizarla. Y la elección de ese ángulo para poder trabajarlo, eso refleja también la manera de pensar respecto del mundo, o la ideología que se llama, de los medios de comunicación. Profe, ¿Sí? una consulta que pero me llama la atención y se lo pregunto a usted respecto a eso. Si sabemos que las noticias son un punto de vista de un, Medio. de un medio que lo está entregando, ¿por qué normalmente las personas solemos creer tan fehacientemente una postura en vez de otra? Y en vez de tener la perspectiva completa, uno genera juicios de valores que son apresurados y pasan todas las noticias, generalmente. Ujú. Claro, uno escucha lo que quiere escuchar, ve lo que quiere ver. Y ahora, eh, yo creo que muy poca gente hace el ejercicio de leer, de preocuparse de tener las visiones acerca de un hecho, leyendo y comparando distintos medios escritos, por ejemplo. O sea, yo puedo leer algo en el Mercurio, después lo puedo leer en la Tercera, después puedo ir al Mostrador, después puedo ir al Desconcierto, puedo ir a ver, o sea, no, ahí hay una diferencia entre los diarios virtuales y los diarios de papel, eh, con distintos aspectos respecto de una situación. Si uno quisiera estar objetiva y realmente informado, tendría que revisar la prensa por lo menos en tres, cuatro medios, dependiendo, ¿no es cierto?, de la complejidad que tenga el hecho que aparece como noticia. Las noticias tienen un origen, tienen unos actores, tienen unos elementos participantes, las noticias tienen un contexto, tienen una motivación, tienen una historia, tienen unas consecuencias,
en los hechos sociales hay intereses en juego. Bueno, todos esos elementos son los que determinan ese hecho social. Y algunos de esos elementos, profundizados, ampliados, qué sé yo, son los que se comunican a través de ese constructo periodístico, que no es real, es un constructo periodístico que se llaman noticias y que los medios vehiculan. ¿Se entendió? Sí. Ya. También me llama la atención el por qué las noticias normalmente se criminaliza tanto a las noticias, en un sentido que se muestra una perspectiva siempre muy por ejemplo, el hecho delictivo, se muestra siempre una perspectiva criminal y no quizás de una perspectiva social. Yo sé que tiene que ver con que vende y que vende la noticia desde un punto de vista, no sé, sensacionalista, pero igual no se preocupan quizás de las cuestiones que están detrás de eso, los índices de delincuencia alto, el por qué, y más se ahonda en el hecho propiamente tal que en, en los antecedentes del mismo. Bueno, la respuesta a tu pregunta puede tener perfectamente una raíz ideológica. O una raíz quizás no tan ideológica en el sentido de un pensamiento que lo soporte, sino que simplemente un tema de rating. O sea, ¿cuáles son los accidentes que tienen cabida en las noticias? ¿Qué requisito tiene que tener un accidente para que para que sea un requisito? Para que sea, no, a ver, en un hecho social llamado accidente, ¿qué requisitos debe tener ese hecho social para que pueda ser transformado en noticia? Que sea mediático. Que sea relevante. Es que eso a ver, eso de qué es relevante es muy subjetivo. Sí, porque por ejemplo, no sé, a ver, ¿Relevante para quién, por ejemplo? Claro. para el público objetivo. ¿Ya? O quizás, o quizás debe tener como, por ejemplo, heridos o muertos Por lo para menos, que por lo cause menos un la muerto. sensación. Sí, pues, Aunque sí. parezca, o sea, no es para reírse, pero yo te digo, por lo menos un muerto. O a veces cubren accidentes que no son fatales, pero que tienen que ver con, por ejemplo, siempre con Santiago, normalmente. Ah, O, claro, pues o, está más o con, cerca, hay claro, otras razones allí, ¿no? o con ciudad, o con comunas, y así ciudad, comunas que son importantes, no sé, Las Condes, porque si pasa, no sé, en Pudahuel Pueden o pasar todos los días Santiago, 100 accidentes en Pudahuel y, y nadie, o sea, claro, no es relevante. claro, ahora, si no está asociado a una quitada de droga, no está asociado a un procedimiento policial, son cosas que pasan nomás, Claro. ¿no? En una época, claro, se cubrían durante una semana todos los portonazos que había en Santiago, ahora ya ni uno, pues ya para qué, pues si ya pasó de moda esa cuestión. Ahora hay otras modalidades delictuales. Y los portonazos, y no es que los portonazos hayan dejado de ser graves, simplemente no son noticias ya. Ah, claro, aquí también hay que tener en claro de que eh, todo esto está motivado también por la competencia, ¿no? Eh, Estoy pensando en televisión, cosa que también se da en la radio y se da en la prensa, pero nosotros lo observamos menos. Eh, los canales de televisión, hay dos elementos que cuidan más que otros dentro de su organización. Uno, el departamento de prensa. El departamento de prensa es un mundo aparte en los canales con sus directores, con sus productores, con sus escenógrafos, aparte. No, no. De hecho, los directores de los noticieros, por ejemplo, trabajan solamente en un noticiero o dos al día. Por eso es que cuando hay un error como el que hubo el otro día, que la pobre chiquilla, que además una chica al parecer con poca experiencia que estaba transmitiendo, era una noticia que no había, qué sé yo, y después salió publicado en internet y las noticias y qué sé yo,
como la locura que se armó en el departamento, en la sala de dirección, qué sé yo, porque no encontraban la noticia, la niña anunciaba una cosa y aparecía otra. Quedó el descalabro. Bueno, eso normalmente le cuesta la vida a un director o a un productor. O sea, hasta ahí no me llega. Esos errores no se pueden cometer en los noticieros. Ahora, ¿usted sabe cómo operan los noticieros? Como estos noticieros van prácticamente a la misma hora. De hecho, antes eran todas las 9. Hay algunos que se avanzaron a las 8:30. Bueno, los canales que transmiten noticias todo el día, aun cuando transmitan todo el día, también tienen su noticiero central. Y todos están comenzando entre las 8:15, 8:30, un cuarto para las 9. Ahora, hay un momento en que están todos al aire, ¿o no? Ponte Sí, tú entre las 9, las 9:30, todos los canales están transmitiendo sus noticieros. Y las noticias, en el orden en que las vemos, no es ni siquiera un orden en el que se haya programado. Porque uno podría decir, bueno, antes era así ya, entonces va ¿cómo se llama? El locutor de noticias tenía la noticia 1, la 2, la 3 anotado. Y antes se leía, porque antes había que hacerla a máquina, ahora se lee en un telefronte, qué sé yo, y el orden era el que estaba allí. Hoy día, el locutor de noticias tiene que estar preparado porque en el último segundo le cambian la noticia y aparece otra cosa en el telefronte. Ya no hay un orden. Porque eso depende de qué. rating. Sí, pero puntualmente en ese segundo en que se cambia la noticia. De la Ah, de la relevancia que coyuntura. quieres ver, Ah, o del tiempo que le den sí, a pero ¿qué cada más? noticia. A cada ¿No puede noticia. ser por la coyuntura? ¿Por algún último minuto? No, también Claro. depende de qué noticias están dando al lado. Ah, ya. El director de los noticieros está viendo y sus ayudantes están viendo todas las noticias que hay. Ahora, hay situaciones bastante como, no sé si cómicas, pero cuando dicen, bueno, ya a la vuelta, al regreso, ya anuncian una noticia. Y al regreso no aparece esa noticia, po. Fíjense. Y cuando volvamos, eh, veremos que el alza de los huevos es una cosa importante, que ya listo. Llega va a los comerciales, vuelve. Bueno, en Irán, y los huevos donde quedaron. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en esos segundos cambió lo que estaba pasando en el canal de al lado. Otra cosa que me he dado cuenta, profe, es que todos los noticieros tienen ciertas secciones como el de deportes o los de reportajes, siempre a una hora determinada que más o menos es como a las 9:30 los que empiezan a las 9 o 20 para las 10. Incluso ahora se dan a las 10, dependiendo pero siempre ocurren como en el mismo tiempo, lapso. Primero Claro. las noticias, las noticias nacionales, internacional, luego viene o el reportaje y luego la sección de deportes. Como que igual tiene una estructura bien generalizada. Claro, 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 y no es que se hayan puesto de acuerdo, sino que también debe ser muy agotador. Entonces, bueno, pero van coincidiendo. Te das cuenta que cuando hay deporte aquí, hay deporte allá también. ¿Ah? Y a veces, la nota es sobre lo mismo. Entrevista al nuevo entrenador de tal equipo. Y en la semana, el día de ayer, 2 canales o 3 canales entrevistaron al mismo tipo. Y el día en que aparecen los días, simultáneamente tienen al mismo entrenador dando declaraciones en cada canal, para cada canal, que son las mismas, porque el tipo no va a cambiar de una entrevista a otra. Bueno, esos programas tienen esa velocidad. Ahora, hoy día los sistemas permiten que con apretar un botón aparezca en pantalla la noticia que ellos quieren. Ahora no son tantas las noticias, si tú te das cuenta, si ustedes pudiesen anotar en un noticiero cuántas noticias distintas hay, parecen muchas, pero no son muchas. Y además en nuestra televisión se le da mucho tiempo a las noticias. Si ustedes ven CNN, por ejemplo, lo grueso, lo puntual, no hay comentarios,
el periodista cuando termina la nota no termina diciendo y ojalá estas cosas no vuelvan a ocurrir porque en Chile no merecemos, y después cuando viene el animador, el conductor, vuelve a hacer un comentario que nadie le ha pedido para decir, bueno, y ahora cambiando completamente de tema, todo eso está de más en otros canales. Si tú sumas esos segundos son segundos importantes. Podrían dar cabida a un par de notas más si no tuvieran que comentar cosas que no sirven para nada en la narración. Pero bueno, es el estilo local. Lentejas, así como que el lector de noticias no puede quedarse sin opinar, cuando en realidad los tipos no están para opinar. ¿No es cierto? Profesor, Sí. que me he dado cuenta de que en Chilevisión, por ejemplo, repiten las noticias con varias veces durante el día, las mismas. En todo canal. Sí, sobre todo las de accidentes las pueden repetir hasta 3 veces durante el día. Simplemente. Supongamos que un accidente ocurre a un mediodía. Mm, Y, a ver, supongamos que algo importante ocurre a mediodía. Si es muy importante, habrá un especial de prensa, digamos, ¿no? Un aquí, ahora, ya, qué sé yo. Y el periodista dice, bueno, esta noticia la ampliaremos en nuestro noticiero central. Llega el noticiero central, después en el repaso que hay a las 12 o 1 de la mañana, y al otro día o está en el matinal, con lo cual ya, o sea, están las noticias antes del matinal, está en el matinal y vuelve a estar finalmente en el mediodía. Entonces está 1000 veces, o sea. Ahora, eso también, como digo, va a depender del impacto, la importancia, de la trascendencia, qué sé yo, de lo que se trate, ¿no? Antes, en una época, eso no, era imposible. Antes las noticias se pasaban una vez nomás. Fíjense que en una época las noticias se filmaban en cine. ¿Sabe lo que es eso, no? Había que grabar en cine, llevar la cinta, revelar la película, hacer la película y después pasar la noticia que demoraba, qué sé yo, 5 minutos, 10 minutos. Y no se pasaban de nuevo porque la gente sentía pudor de poder repetirla. Hoy día lo mismo. Pregúntele usted a sus padres si vieron el noticiero de Emelco en el cine. Antes los cines chilenos, antes de que empezara una película, daban unos 10 minutos, qué sé yo, el noticiero Emelco, que era un noticiero chileno. Y también había otro noticiero, El Mundo al Instante, que eran noticias de cualquier parte del mundo, que en realidad interesaban re poco, pero eran previos a la película propiamente tal, ¿eh? Era como un, una entrada, digamos, ¿eh? Profesor, el otro ¿Tiene? noticiero que es bastante llamativo, el de la red, el que siempre se hace, no sé si se hará todavía, pero antes se hacía y se hacía bien temprano, antes de que empezaran a darse, cuando en ese tiempo la red nada que ver, no sé si seguiría con la misma frase, ¿Ya? en el colegio en ese tiempo, eso fue el 2012, por ahí, ¿Ya? 2011, y se daba bien temprano, entre las 7 u 8, por ahí. Empezaba, y era súper, no sé, lo comparado con otros noticieros de, no sé, Chilevisión o Mega o TVN, era bastante austero, y súper, bien simple. Una persona hablando, mostraban las noticias, y era así, no la gran cosa. Claro, lo que pasa es que esa simpleza, hoy día la tecnología permite complicarla en el sentido de complejizarla, porque lo que está grabado digitalmente se puede reproducir muchas veces, se puede almacenar fácil, se puede recuperar para transmitirlo de manera. No, pues, antes no era así. Ahora muchos noticieros dan noticias muy temprano, en realidad desde las 6 de la mañana que hay noticieros. Hay personas que necesitan, hay personas que les gusta estar informados muy bien y a primera hora. Usted sabe que hay unas empresas que tienen un negocio que es bien interesante, ¿eh? Hay empresas que tienen clientes, sobre todo en las grandes empresas, en el gobierno,
ponte tú, en el Ministerio General de la Presidencia, en el Ministerio del Interior, en todo eso necesitan la información, pero lo más rápido posible. Y hay empresas que a las 7 de la mañana entregan, o bueno, hoy día enviarán ya por mail, me imagino, por algún canal televisivo, de internet, pero antes llegaban unos informes, cuando no había esto, con recortes de diarios y subrayados. Y eso le llegaba, ponte tú, a la secretaria del subsecretario del Interior. Normalmente los ministros del Interior y los subsecretarios, gente que a las 6:30, a más tardar a las 7, está en su oficina. O sea, el país comienza a funcionar mucho antes de lo que uno cree y esta gente está ahí porque, imagínate el ministro del Interior que tiene que saber todo lo que está pasando en el país, todo lo que está pasando. Y además por razones de seguridad y movimientos de inteligencia y todo, además tiene que saber lo que va a pasar. Y también tiene que estar muy informado porque normalmente a las 8 hay un punto de prensa y ese funcionario tiene que saber exactamente todo lo que pasó, el resumen de las noticias, todos los resúmenes de noticias de la televisión del día anterior, todos los resúmenes de los noticieros de diario, todos los resúmenes de los diarios digitales, ¿cachai? Todos los resúmenes de prensa. Y eso llega en un compacto que debe ser de media hora, 40 minutos, y este señor en su oficina, con otros asesores, toman nota. Entonces, a ver, noticia tanto, en Puerto Montt pasó esto, entonces un asesor ya, encárgate de eso, búscate más información, y antes de las 8 la necesito en mi escritorio. Y ahí aparece el subsecretario, porque tú te imaginas, un secretario o un subsecretario del Interior no sabe que no tengo idea de eso. Oh, malo. No me diga que un asalto importante en Temuco, no tenía idea. No se puede. Y tiene que estar enterado de los datos, qué pasó, cuándo fue, qué nombres, personas. Hay empresas que se dedican a eso, ¿eh? A preparar resúmenes informativos estratégicos 1 o 2 veces al día, o entregarle a esta autoridad a las 11 de la noche y a las 12 un adelanto de lo que noticiosamente va a pasar mañana. Siempre en los últimos, no sé, bueno, en TVN y en el 13 he visto que lo dan mucho, entonces en el último noticiero, eso ya antes del cierre de transmisiones, ¿Mm? y normalmente son noticias que se repiten en la mañana, Y de hecho, en la primera hora. lo más probable es que esos programas ya estén grabados, hayan sido grabados o son segmentos del noticiero central. El noticiero central, 8:30, 9, bueno, el CNN es así. Se graba completo y seguramente se sacan 2 o 3 noticias que quedaron dando vueltas relevantes y esas son las que se repiten las noticias al cierre. A menos, por supuesto, que exista, y ahí siempre hay periodistas de turno, a menos que exista un accidente tal, un terremoto, una cosa así, realmente importante que signifique empezar a transmitir en vivo. Bien. ¿Alguna otra? Qué bueno toda esta conversa y me gusta saber estos secretillos así de la producción. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, yo sé que todavía hay muchas dudas porque no ha empezado todavía, no le han puesto ruedas y están preparando recién, calentando los fierros nomás para echar a andar el vehículo, pero cuando ya vayan en plena carretera ahí van a se van a detener a hacer consultas. ¿Ah? Sí. Claro, ya muchachos, que les vaya muy bien. Siempre abierto el foro. Mándenme, por favor, agoten hoy día, por favor, hoy día agoten el envío de los grupos de trabajo y lo que van a analizar. Para tener yo al final del día, 12 horas. Para tener al final del día clarito quiénes son, pues, cuántos somos, cuántos son los grupos, cuántos son los estudiantes activos y eso. ¿Estamos, muchachos? Profesor, Correo, profesor. Dígame, Fernanda. se supone que en Moodle deberíamos aparecer todos los que estamos en el ramo, ¿por cierto? En Moodle, sí,
No, en Moodle lo que... No, Ya, no, resulta que, espérate, espérate, que en Moodle yo tengo la lista de matriculados. porque yo le iba a decir Entonces, que en esa lista aparecen 56, po, claro, pero había que restar los temas al ayudante y una compañera que sé que se fue. Y ahí sacaríamos la cuenta, pero entonces mira, no. yo voy a hacer las consultas a la dirección de escuela a ver si ahí hay algún registro. Pero yo, para mi curso, a ver, para nosotros, lo que es importante es que ese es el número que quiero tener hoy día, po. Esa es la cantidad que quiero tener hoy día. Con todos los grupos enviados y listo y saber, tanto grupo por tanta persona, y ese va a ser el curso que para mí, a contar de hoy día, existe. ¿Me entienden? Ahora, yo les pedí también a Carlos, se llama el encargado del curso, que me hiciera un catastro, hiciera un recuento de si algunos compañeros de ustedes que no se han podido conectar o están o tienen problemas para estar en este tipo de comunicación, para que igual ustedes los acojan y sigan trabajando con ellos como grupo de trabajo. ¿Me entienden, por favor? No hay que abandonar a esa gente. Tienen que apoyarlo. ¿Estamos? Sí, Y como el mismo grupo Sí, que pues, estamos nosotros en la otra asignatura y en la otra asignatura tienen que haber enviado trabajo, también trabajen colaborativamente con ellos, ¿no? Que aparezcan en los trabajos, que aparezcan que trabajen con, aunque sea, no sé, por WhatsApp, por alguna otra cosa, por algún medio, alguna cosa, pudieran trabajar con ellos y los integren y los recuperemos, po. Ahora, la gente que se fue, pero hay gente que a lo mejor está, pero que tiene dificultades para acceder. Por favor, hagamos una cadena solidaria y lo apoyamos, pues. ¿Ah? No dejemos ahí a los amigos ahí en el camino porque no tienen los recursos o los medios para poder acceder, pues. ¿Estamos? De acuerdo, ¿no? Ya, sí, muchachos. profe. Espero que les vaya muy bien y estamos en contacto. Hoy día, hoy día todos los grupos de trabajo que faltan con sus integrantes y sus productos mediáticos que van a analizar. Hasta luego, muchachos. Chao, profe, que esté muy bien. Gracias. Chao, Chao, profesor. profe, cuídese. Gracias. Chao, chao.